Bien, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Dora Bautista y vamos a hablar acerca de litiasis renal. Bien, al hablar de litiasis renal, es importante reconocer que desde hace mucho tiempo el uso de las imágenes para reconocer los litos se ha estado empleando, no necesariamente ultrasonido, sino en sí todas las imágenes. Háblese de radiografía, pilografía, tomografía, ultrasonido, resonancia magnética. Entonces es vital la labor de los métodos de diagnóstico para poder diagnosticar, para poder abordar los pacientes con sintomatología sugestiva de litiasis. Esta nos ayuda a poder darle un manejo, para poder ofrecer un manejo al paciente, ya que nos ayuda a determinar la ubicación del hito, el tamaño de este, la relación con otros órganos, la densidad o dureza que puede presentar el hito como tal, y en base a esto determinar qué manejo se le puede, qué tratamiento se le puede ofrecer al paciente. Como les mencionaba inicialmente, pues se tomaba como etapa inicial, como método diagnóstico de primera línea, lo que era la radiografía y más aún lo que era la pilografía. Actualmente, pues estos manejos han cambiado. Para hablar de litiasis renal, es importante hacer hablar un poco acerca de la anatomía. Bien, entonces al hablar de litiasis renal es importante hablar específicamente de la anatomía de las vías urinarias. Esta está compuesta por lo que son riñón derecho, riñón izquierdo, ambos uréteres, derecho e izquierdo, que se encargan de llevar la orina hacia la vejiga y esta vejiga hacia la uretra. Más específicamente, en el caso del riñón, pues esta va a estar compuesta por lo que es la corteza renal, la médula renal, la papila renal, esta va a estar compuesta por la papila renal, sus pirámides, las pirámides, las columnas renales que las tenemos acá, la cápsula que se encarga de envolver al riñón, su cápsula fibrosa, sus cálices menores, que serían estos de acá, sus cálices mayores, estos menores componen lo que son los cálices mayores, el uréter como tal, que se encarga del transporte de la orina, filtrada por el riñón hacia la vejiga, la pelvis renal y el ilio, que sería el conjunto ya con todos los vasos. Bien, los litos como tal, pues son un conglomerado, un agregado de varios cristales. Generalmente el 95% del lito va a estar compuesto de cristales y un 5% de materia orgánica. La mayoría de estos litos va a ser, el 80% de los casos, estos van a estar formados de calcio, oxalato de calcio y fosfato de calcio. También podemos tener un 10%, se van a presentar como cálculos de estruita, un 9% como cálculos de ácido úrico y un 1% como cálculos de cistina, santina. Bien, entonces al hablar de cálculos o de litiasis renal, pues estos se pueden presentar no solamente en el riñón, sino que vamos a tener distintas presentaciones según sea el trayecto. El cálculo inicia formándose a nivel renal, no necesariamente, pero por lo regular, y puede seguir su transcurso hacia lo que es la uretra y su consiguiente expulsión. Por tanto, según sea el lugar donde este lito se encuentre alojado, vamos a tener cálculos renales, cálculos ureterales, cálculos vesicales
y también se puede hablar de una nefrocalcinosis. Bien, dentro de los factores que contribuyen a desencadenar la formación de estos, vamos a tener lo que es la herencia, la dieta del paciente. Esto juega un papel muy importante, ya que según sea el consumo del paciente, va a ser la posibilidad de que desarrolle cálculos o no. ¿Qué tipo de dietas? Pues aquellas que sean ricas en calcio, aquellas dietas ricas en grasas, van a predisponer a la formación de estos cálculos. El pH urinario también va a ser partícipe en la formación de estos, la sobresaturación urinaria y algunas enfermedades. Bien, específicamente hablando de cálculos renales, estos son frecuentes. Se dice que un 12% de la población general va a presentar cálculos durante toda su vida, al menos una vez en la vida. Esta posibilidad o este riesgo va a aumentar con la edad, y asimismo con el sexo. Es más, la incidencia es mayor en hombres, y específicamente en hombres de raza blanca. Y como ya habíamos mencionado, pues la mayoría de estos van a ser de calcio. Dentro de otros factores predisponentes vamos a tener lo que es la deshidratación. Entre más condensado esté el lugar donde se encuentre el hito, pues esto va a haber contribuido a la formación de este. Asimismo, el éxtasis urinario, ya sea secundario a una enfermedad que evite o que contribuya a lo que es el éxtasis, el acúmulo de orina, que no haya un flujo constante, la hiperuricemia, la esteatosis, la, el hiperparatiroidismo y la hipercalciuria. En el caso de los cálculos renales, dentro de los métodos que se utilizan, métodos de imagen que se utilizan para poder diagnosticarlos, pues tenemos las radiografías simples. En una radiografía simple se puede lograr visualizar un hito si tiene un tamaño un poco grande, un tanto apropiado. Estos van a ser visibles. También se puede utilizar una fotografía intravenosa, una tomografía, asimismo las ecografías y una tomografía computarizada sin contraste, que esta sería como el método de elección en el caso de aquellos litos de un tamaño muy pequeño que no pueden ser determinados mediante el ultrasonido. Como método de primera línea, lo que vamos a utilizar sería la ecografía. Anteriormente, pues como les mencionaba, se hablaba de otros métodos que utilizaban rayos X, como ser la pelografía o incluso una rayos X simple. Actualmente el método de primera línea sería el ultrasonido. Se prefiere pues mucho más accesible, tiene menos efectos adversos, o sea, es no invasivo, no produce radiación. Y los cálculos que podemos ver en estos, pues se dice que tiene una efectividad de un 100% en aquellos cálculos que sean mayores a 5 milímetros. Esto obviamente va a estar aunado con lo que es la capacidad de la persona que esté realizando el estudio para poder encontrar el hito. Y en aquellos pacientes que presenten un dolor agudo a nivel de flancos, se dice que este tiene una sensibilidad entre un 77 y un 94%. Bien, la técnica como tal, pues como les mencionaba, es explorador dependiente. Eso de cierta forma hace que es una de las desventajas del estudio, a diferencia de los otros estudios con rayos X que involucran rayos X que
que no necesariamente la persona que lo realiza tiene que tener tanta experiencia. Bien, acá tenemos una imagen por ultrasonido que nos muestra imágenes hiperecoicas, justamente en esta área, acá, las cuales son sugestivas o indicativas de un lito. Siempre que tengamos un estudio, pues hay que hacer una correlación con la clínica. Además de la imagen hiperecoica, el diagnóstico va a estar orientado por el refuerzo acústico posterior, la sombra acústica posterior, como la podemos ver acá. Tenemos un paciente que nos llega con sospecha de un cuadro de obstrucción por un lito. Pues lo primero que hay que buscar sería la imagen hiperecoica, y si pues no logramos determinarla porque las ganancias o la imagen no es muy clara, la sombra que éste genera va a ser determinante para poder llegar al diagnóstico. Acá tenemos otro ejemplo, siempre una imagen por radiografía, por ultrasonido, perdón, que nos muestra una imagen hiperecoica de bordes redondeados, que nos genera siempre una sombra acústica posterior. Esto prácticamente nos da el diagnóstico de que sí, se trata de un lito. Y acá tenemos un paciente con un lito mucho más grande. En este caso tenemos un lito coraliforme que nos genera siempre una sombra acústica posterior, eh, eh, indicativa de que este paciente tiene una litiasis renal. Bien, el estudio también puede estar reforzado por, por las ventajas que nos ofrece el ultrasonido Doppler. En este caso lo vamos a utilizar cuando tengamos litos que no sean muy claros, que no estamos muy seguros de que se trata de un lito. Podemos hacer uso del ultrasonido Doppler en aquellos casos de litos muy pequeños, y que vamos a buscar en este pues serían los artefactos de centelleo, que los podemos ver acá, justamente acá sería lo que se conoce como artefacto de remolino. El hito estaría más o menos a este nivel y nos produce una imagen por Doppler como remolino, más o menos un remolino, que es a lo que se le conoce como artefacto de remolino. Este es indicativo de que ahí tenemos un hito. A pesar de que no se pueda ver, el Doppler nos ayuda a poder reforzar el diagnóstico. Bien, y dentro de las patologías que pueden simular un cálculo renal, pues vamos a tener, ¿no?, el gas intrarrenal, calcificaciones de arterias renales, casi todas tienen que ver con calcificación. Papila desprendida, calcificada, células tumorales transicionales calcificadas, una pielitis alcalina incrustada y calcificaciones incrustadas en un stent. Como les digo, casi todas estas van a tener que ver con calcio, que nos van a generar una imagen hiperecoica. Ven, acá tenemos una ecografía que nos muestra una calcificación lineal a este nivel. En este caso se trata se trata de una arteria que se ha calcificado. La arteria produce una imagen, pues, hiperecoica con su sombra acústica posterior. Puede llegarse a confundir con un cálculo, con un lito. Sin embargo, hay que tenerla presente debido a su trayecto, pues no es redondeada, es más lineal,
siempre hay que tener presente que no necesariamente aquello que produzca una sombra acústica posterior o que tenga una imagen hiperecoica tiene que ser un lito. Bien, las complicaciones de la litiasis, pues a largo plazo la litiasis puede dar lugar a una pérdida de la función renal. En este caso estamos hablando de pacientes que tienen, bien sea un cálculo que produce una obstrucción muy marcada, y que pues, el paciente no buscó atención a tiempo, dejó que la enfermedad avanzara y llegó a afectar su función renal a largo plazo. También se puede presentar una nefritis santogranulomatosa, un carcinoma epidermoide, y pues consiguientemente, como resultado de estas, una pérdida de la función renal. Bien, dentro de las posibilidades, dentro de las posibles complicaciones o posibilidades de una enfermedad litiásica renal, es que se presenten distintos grados de dilatación. Aquí tenemos una clasificación para lo que son las dilataciones pelocaliciales. Esta la divide en 4, teniendo el grado 1 como una leve dilatación de la pelvis renal sin dilatación de los cálices. O sea, esta afecta básicamente todo el uréter, hasta lo que es la pelvis. Como podemos ver acá, la dilatación es solamente a nivel de la pelvis, no se extiende a los cálices ni menores ni mayores. En el grado 2 tenemos una dilatación moderada de la pelvis con una leve dilatación de los cálices. Empieza a dilatarse. Como vemos acá, ya está un poco más ensanchada. Se puede ver el trayecto del uréter. En el grado 3 vamos a tener una dilatación importante de la pelvis y los cálices, pero el parénquima como tal va a estar conservado. La dilatación aquí ya es bastante importante, bastante notoria. Tiene involucrados los cálices, incluso los cálices mayores, pero todavía está conservada lo que es el parénquima. Y en el grado 4, pues vamos a tener una dilatación muy importante, igual que en el grado 3 va a estar alterado los cálices, pero a diferencia de la dilatación es tal que la corteza se ve afectada. De igual forma, el uréter pues se ve súper dilatado. De aquí para abajo vamos a tener un uréter completamente dilatado. Todo el trayecto se va a ver súper dilatado. Y en estos casos de dilatación se puede hacer una comparación con el riñón contralateral para saber para confirmar que tenemos una dilatación. Las probables causas de esta pues serían una obstrucción distal. Tiene que haber un lito más abajo en el trayecto que esté generando una obstrucción y que por tanto esto vaya haciendo que el trayecto superior se vaya dilatando. Búsqueda de los cálculos ureterales, por otro lado, ya hablamos de cálculos renales. Estos tienden a ser un tanto más complicados, a diferencia en comparación con los cálculos renales. Esta es un poco más difícil de diagnosticar. En el caso de aquellos pacientes que se nos complique mucho y que mediante una ecografía transabdominal no se logre determinar la ubicación específica, se dice de que se puede hacer uso de la ecografía transvaginal y transperineal para poder determinar la ubicación específica del hito. Bien, los sitios más comunes de estenosis o de los lugares donde se puede llegar a enclavar el hito serían justo pasada la unión ureteropélvica, en el punto en el que el uréter cruza con los vasos ilíacos. Esto sería a nivel medio, o en la unión ureterovesical. Estos son los 3 lugares donde generalmente vamos a ir a buscar cuando tengamos una dilatación. Vamos a ir a buscar el hito. Bien, dentro de los hallazgos, pues
cálculo se manifiesta como un foco ecogénico con sombra acústica distal nítida a la luz del uréter. En este caso también puede existir un edema asociado a nivel del trígono vesical, y la evaluación transabdominal de los orificios ureterales en busca de lo que son los jets nos van a ayudar a poder determinar cuál de los, qué tan afectado está. E incluso se puede hacer un pronóstico de si el paciente, conforme al flujo, mediante el Doppler se puede hacer un pronóstico de si el paciente al final va a poder expulsar el hito o no. Se hace una relación en cuanto al flujo que tiene con relación al índice de resistencia que presenta. Se dice de que si este presenta un índice de resistencia menor a 0.7, la probabilidad de que el hito se expulse es de hasta un 70%, siempre y cuando tengamos en el jet un flujo importante, no esté tan reducido. Bien, acá tenemos dos imágenes por ecografía en las que se puede ver la obstrucción. En este caso, el hito está a 1 centímetro de la unión ureterovesical con edema extenso de la mucosa ureteral distal. Justamente en este punto podemos ver la imagen hiperecogénica que genera sombra acústica posterior y que está a más o menos 1 centímetro de la unión ureterovesical. Este es uno de los sitios de mayor frecuencia llegando a la vejiga. Por tanto, al momento de tener una dilatación, el lugar donde primero vamos a sospechar es a nivel de la unión ureterovesical. En esta otra imagen tenemos el hito ya en la mera unión. El hito atravesó todo el trayecto desde el riñón, atravesó todo el uréter, pasó por los dos sitios de estenosis previos y se vino a enclavar justo a nivel de la unión ureterovesical. Acá podemos ver la imagen hiperecogénica con una pequeña sombra acústica posterior. No se marca tanto como en las anteriores. En estos casos es cuando decimos que como límite, pues aquellos hitos mayores de 0.5 son los que vamos a poder ver, y aquellos menores de 0.5 cabe la posibilidad de que no lo veamos. Bien, el cálculo se manifiesta como un foco ecogénico con sombra acústica distal nítida a la luz del uréter. Acá tenemos otro caso, la imagen hiperecogénica, la dilatación, esto sería el uréter, el trayecto del uréter, y la sombra acústica posterior. Acá tenemos otro caso, y esto ya es en la mera unión. Este es un hito de mayor tamaño, con edema incluso, un edema circundante, y que de igual forma produce una sombra acústica posterior característica. Bien, en estos casos, en el caso de los cálculos, también va a jugar una función muy importante, ya que este permite la visualización simultánea de lo que son los orificios ureterales. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el flujo, vamos a poner el transductor con el cuadrito justo a donde debería de estar el orificio, y vamos a poder evidenciar lo que es el jet uretral. Se hace una correlación, por eso la necesidad de poder enfocar ambos orificios, para poder hacer una correlación de que haya un flujo más o menos similar de eyección. El paciente con una obstrucción de alto grado pues tendrá un jet totalmente ausente o un jet continuo de bajo grado en el lado sintomático en relación con el lado contralateral.
y los pacientes con una obstrucción de bajo grado pueden presentar o no un jet asimétrico. Así como lo vemos acá. Se coloca el transductor de forma que se puedan ver ambos orificios, y pues lo esperado es que no necesariamente tienen que estar entrecruzados, pero sí lo esperado es que se pueda ver el flujo de ambos orificios. Si uno de estos está disminuido, pues es indicativo de que sí que hay una obstrucción. Esto nos va a servir en el caso de aquellos pacientes en los que la dilatación como tal no sea tan marcada y nos deje la duda de si tenemos o no un lito, porque es muy pequeño, no lo podemos ver a nivel del trayecto ureteral. Bien, en este caso, pues ambos están normales, y acá podemos ver que solamente se traza uno de los jets. Por tanto, el que no se marca sería el lado afectado. Y aquí podemos hacer la relación con el flujo y el índice de resistencia, como ya les había dicho. Si es menor de 0.7, vamos a hablar de que hay una alta posibilidad de que el lito se expulse por sí solo. Bien, ahora hablando de los cálculos vesicales, estos se deben con frecuencia a una migración desde el riñón, o van a estar relacionados también, se pueden formar a nivel propiamente de la vejiga, secundario a una éstasis en aquellos pacientes que hacen retenciones secundarias a una obstrucción uretral, específicamente relacionado con una obstrucción prostática. Paciente que no puede, que pasa mucho rato con la vejiga llena, y esta estasis va a contribuir a la formación de los cálculos. Estos en algunos casos pues pueden llegar a ser asintomáticos, y en la ecografía se van a apreciar, igual que en los casos anteriores, los ecos sugestivos de que tenemos un lito, acompañados de la sombra acústica distal. El éxtasis como tal pues puede tener su origen a nivel del tracto de salida vesical. También puede estar relacionada con cistoceles, con una vejiga neurogénica, o con un cuerpo extraño que esté generando una obstrucción en el tracto de salida. Acá tenemos una ecografía transversal que nos muestra el foco ecogénico con su sombra acústica posterior característica, que nos dice que se trata de un lito. En este caso, pues está a nivel del orificio de salida hacia la uretra. Un cálculo de un tamaño importante. Bien, otra de las posibles presentaciones sería la nefrocalcinosis. Esta es una calcificación del parénquima renal. Aquí hablamos ya de casos de calcificaciones mucho más avanzadas, en el que el paciente pues, fue dejando pasar los síntomas, no le prestó atención, y su grado de calcificación fue afectando básicamente todo el riñón. Acá podemos ver en esta imagen por radiografía. Esto se trata de una nefrocalcinosis. Como les había dicho, también se pueden utilizar imágenes por radiografía simple para poder detectar casos de calcificaciones. Esta se puede clasificar en distrófica y metastásica. En el caso de las distróficas, el depósito de calcio se va a ver, se producen lo que son los tejidos desvitalizados, y este tipo de calcificación parenquimatosa se observa tanto en pacientes con tumores, con abscesos y con hematomas. Por otro lado, la metastásica ocurre en situaciones de calcemia,
secundarias a un hipotiroidismo, pueden estar asociadas a una acidosis tubular renal y a un fallo renal. Esta puede clasificarse además según sea el depósito de calcio, como una cortical, una medular. En el caso de las causas de nefrocalcitosis cortical, estas van a estar asociadas a una necrosis cortical aguda, a una glomerulonefritis crónica, situaciones de hipercalcemia crónica, envenenamiento por etilenglicol, enfermedad de células falciformes o un rechazo del trasplante renal. Por otro lado, la medular va a estar asociada en un 40% de los casos a un hiperparatiroidismo. También se puede ver asociado a acidosis tubular renal, metástasis ósea, nefritis crónica, síndrome de Cushing, un hiperparatiroidismo, una neoplasia o necrosis papilar renal. Bien, y en el caso de aquellos pacientes en los que no logremos determinar la ubicación específica del hito, donde está el hito que nos está generando la obstrucción, se recomienda pasar a un estudio de mayor nivel. En este caso hablamos de la tomografía. Esta sería como el top para poder determinar la ubicación específica de aquellos litos de menor tamaño. Se dice que esta tiene una sensibilidad mayor al 95%, excepto en aquellos cálculos que estén relacionados con el Inavir, que en estos casos sí no se van a poder determinar. Acá tenemos una imagen por tomografía que nos muestra el lugar específico de la litiasis. El Urotac como tal, pues, sí es necesario conocer un poco más de la anatomía, qué tan afectada está el grado de dilatación que este produce, el grado de calcificación también que tiene el paciente. El estudio de elección va a ser la tomografía o Urotac, es lo indicado. Como ya habíamos dicho, el ultrasonido pues, es el método de primera línea. Y en el caso de aquellos pacientes que no logramos determinar o que el ultrasonido no sea suficiente para poder llegar a su diagnóstico, lo indicado es recomendar una Urotac. Y esta es la bibliografía revisada para esta exposición. Gracias. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Hola, muy buenos días tengan todos. ¿Hay algún comentario por parte de los R1 que están conectados? Está Rina y únicamente. Hola. Doctor, disculpe, yo estoy aquí con Rina, es que no tenía el link, pero acá estoy conectado con... Muy bien. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna experiencia que contar, si se les dificulta localizar los litos, no tienen problema con ello, o no sé, algo que quieran aportar, o no hay nada. Doctor, por ejemplo, con los litos, la verdad que por ultrasonido generalmente miramos los que son mayores de 0.5 a 0.7 centímetros. Entonces es como bien complicado tal vez con la modalidad diagnóstica, y como dijo Doré, pues es muy importante la Urotac para poder determinarlos. En lo personal miré un caso de nefrocalcinosis en el hospital de escuela y pues creo que esa imagen no se olvida y bien específico. Esa también podría ser confundida con gas dentro del sistema calicial. Ahora, recuerden de que ya al momento de salir del posgrado, no siempre van a contar ustedes con tomografía. Y si están trabajando en el ámbito privado, tampoco van a poder, qué sé yo, pasar el paciente de ultrasonido a tomografía. Entonces, ustedes deben de hacer que ese estudio de ultrasonido que se le realiza al paciente sea útil para el mismo. Entonces, al menos deben de agotar todo
toda su experiencia y sospecha para poder identificar un lito, ya sea en los lugares más frecuentes, en la unión ureterovesical, en el tercio medio o en la unión pieloureteral. Entonces, hay que ponerle empeño. En ocasiones, a veces, como tenemos la facilidad de tener el estudio de tomografía, decimos, bueno, pasémoslo de una sola vez a tomografía, pero ya a la hora, en el día a día, una vez salgamos del posgrado, no va a ser así. Entonces, tenemos que tratar de que ese ultrasonido que se le haga al paciente sea de utilidad. ¿Hay algún comentario por parte de los R2? Únicamente está Denise. No sé, ¿Wilma está asignada al seguro? Denise, ¿está Denise? Bueno, no tiene activado el audio, solamente la cámara. Bueno, ¿algún comentario por parte de los R3? Carlos, Blanca o Henry. Algo que he notado yo en mi poca experiencia es que es muy complicado, como dicen los compañeros de R1, ver un cálculo así sin más, pero si hay dilatación del sistema pielocalicial es algo que nos ayuda a buscar la causa y sospechar que existe un lito. Sin embargo, cuando no le existe es un poco más complicado, y si es a nivel del seno renal, usualmente nos quedamos como cortos de herramientas para poderlos evaluar. Algo que dice la literatura, y como lo habían mencionado, es que nos podemos hacer apoyo del Doppler, pero esto significa que tenemos que intentar quitar toda la señal de flujo que nos regresa a la máquina de las estructuras vasculares del riñón. Por ende, algo que ayuda es hacer pequeño el volumen de muestra, y además de eso, aumentar la escala del Doppler a lo máximo. ¿Por qué? Porque queremos evitar el flujo normal del riñón, y así solo dejar aquellas zonas donde posiblemente se produzca el artefacto de centelleo, que es lo que necesitamos para el diagnóstico. Pero si existiese dilatación del sistema pielocalicial, pues es más sencillo intentar ir a buscar la causa. Sin embargo, también por ultrasonido se puede hacer el diagnóstico de la uropatía obstructiva, y algo que sirve también para este tipo de diagnósticos es hacer un simple Doppler del riñón, donde se le mide el índice de resistencia, y si el índice de resistencia está por arriba de 0.7 en el contexto de dilatación del sistema pielocalicial, pues muy probablemente este riñón ya esté sufriendo una uropatía obstructiva. Y sin más, pues me pareció que lo abordó de manera excelente, Doré. Muchas gracias. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario por parte de R3, Blanca o Carlos. Creo que es importante nunca olvidar, ¿verdad?, la importancia de los rayos X. En aquellos casos en los cuales nos encontramos, por ejemplo, con litiasis coraliforme, que es tan difícil de ver cuando lo observamos por ultrasonido, ya que la sombra acústica posterior es importante. Entonces, en esos casos, para hacer una adecuada diferenciación, digamos, por ejemplo, entre la litiasis coraliforme y la nefrocalcinosis, nos ayuda bastante, ¿verdad? Solamente. Estuvo bonita la clase. Muy bien. Algo que tengo que mencionar con respecto a la clase dentro de los diagnósticos diferenciales, y no sé si lo mencionó, pero no lo escuché, con respecto a los angiomiolipomas. Los angiomiolipomas, pues como lo dice la palabra, tienen composición de grasa. Recordemos que las dos cosas más importantes que vamos a ver y ecogénicas en el ultrasonido, una es la sangre y otra es la grasa. Claro, ¿verdad? Por ultrasonido abdominal. Entonces, hay que tener presente esos dos diagnósticos en el contexto clínico adecuado. En aquel paciente con antecedente de trauma, entonces podemos pensar de que lo que identificamos, y sobre todo si tiene una forma bien irregular y difusa, podemos pensar de que sea una contusión, una laceración renal, y que lo que estamos viendo es hemorragia. Ahora, en el contexto de un paciente que no tiene
el antecedente traumático y nosotros identificamos una lesión hiperecogénica focal, entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial, porque recordemos también que los litos los podemos tener, bueno, los litos son en el sistema urinario, ¿verdad? Pero también podemos tener calcificaciones del parénquima renal. Y también recuerden lo del seno renal. El seno renal, ¿por qué se mira hiperecogénico? Se mira hiperecogénico porque lo que tiene ahí es grasa, y en muchas ocasiones eso ha sido confundido, sobre todo por aquellos médicos generales que practican el ultrasonido y no tienen una formación en el área radiológica. Ellos mencionan eso como arenilla pero la verdad, eso no es un diagnóstico que no debería de ser dado, se da erróneamente. E incluso a mí me han hecho la consulta y cuando me dice el ultrasonido arenilla, ¿a qué se refiere? La verdad, le digo, no sé. Entonces, regresando al contexto, podemos tener también calcificaciones del parénquima y podemos tener también calcificaciones de la papila. Cuando tenemos calcificaciones en el parénquima, se tiene que hacer el diagnóstico diferencial de los angiomiolipomas. Los angiomiolipomas también se van a ver ecogénicos. ¿Qué utilidad va a tener? ¿Cómo podemos hacer esta diferencia? La vamos a hacer con el color, Doppler color. Entonces, le ponemos el Doppler color a la lesión focal hiperecogénica. Entonces, si tiene el artefacto de Centelleo, una calcificación. Si no la tuviera, podemos pensar de que pueda tratarse de un angiomiolipoma dentro de los diagnósticos diferenciales. Y otra cosa importante es la sombra acústica, pero que va a depender también del tamaño. También, y algo que yo le pregunté al doctor Almendares en su tiempo era, doctor, ¿cómo sé yo que esto es una pelvis extrarrenal? Porque en ocasiones ustedes van a ver que hay ectasia piélica, o sea, la pelvis va a estar o va a tener la apariencia de que está dilatada, pero ustedes van a observar el sistema calicial del riñón y no va a tener, o sea, no va a estar dilatado. Entonces, en ese contexto donde no hay dilatación del sistema calicial, la pelvis renal está ectásica. Y entonces aquí podríamos pensar nosotros que estamos tratando ante una pelvis extrarrenal, pero para el diagnóstico definitivo o confirmatorio, siempre para determinar si no hay una causa obstructiva de la misma o para diferenciar entre un angiomiolipoma de una calcificación parenquimatosa, pues al final va a ser la pilotomografía. Entonces, pero son cosas que deben de tener presentes el diagnóstico diferencial de la pelvis extrarrenal y también de los angiomiolipomas. Únicamente por mi parte, gracias. No sé si Edgar quiere agregar algo. Hola Luis, buenos días. Gracias por la clase a Dore y los compañeros por sus comentarios. Bueno, únicamente mencionar que en los casos de nefrocalcinosis, ojo con ese diagnóstico, sobre todo en los recién nacidos, porque las pirámides de los recién nacidos son hiperecogénicas por defecto, aunque haya o no haya patología. Y hay descrito 4 patrones de calcificación de las mismas en el cuadro evolutivo de la nefrocalcinosis, ¿verdad? Que a veces requieren estudios control seriados. Sin embargo, cuando ya está establecida la nefrocalcinosis en el patrón 4, o el tercer patrón donde ya todas las pirámides están calcificadas, pues es más fácil diagnosticarlo. Pero eso tiene un pronóstico, ¿verdad? Porque la insuficiencia renal en estos pacientes es más frecuente. Y otra cosa importante es que se informa en los casos de litiasis renal o litiasis del sistema urinario, ¿verdad? Recordar, informar el número de cálculos, el tamaño, la localización, si produce o no obstrucción del sistema urinario, en el caso que se diagnostiquen por tomografía, dar las unidades Hounsfield, la densidad del cálculo, porque esto puede también determinar si le van a dar terapia por lisis, por ultrasonido o es quirúrgico el abordaje. Y bueno, por el resto creo que ya lo han hecho todo. Muchas gracias. Bueno, felicidades, Dore. Gracias por todas las aportaciones. En realidad, como decía Luis, en el día a día el equipo que vamos a estar usando es el ultrasonido, por lo tanto debemos de aprender a tener la experiencia de poder diagnosticarlos. Si bien es cierto, es mucho más difícil valorar un cálculo menos de 5 milímetros, eso no quiere decir que no se puedan identificar.
En muchas ocasiones necesitaremos mucha hidratación del paciente. Entre mejor hidratado esté el paciente, el riñón permitirá ver mejor los litos de menor tamaño. Donde sí es bastante difícil determinar o localizar cálculos es en su tercio medio, ya que a veces se interponen las mismas asas de intestino delgado, no permitiendo verlo. Pero el objetivo es seguir todo el trayecto del uréter y ver si hay dilatación hasta la porción distal, porque muchos de ellos pueden estar en la unión o a 1 centímetro o 2 centímetros de la unión uretero-vesical. Pero por eso es importante hacer, porque eso nos da la experiencia y el conocimiento de saber diferenciarlos. Por lo demás, muy bonita clase, y con esto concluimos la clase del día de hoy, y que pasen una feliz mañana. Gracias, doctor, igual. Muchas gracias, doctor.